Hola, buen día. Mi nombre es Dayana Torres y vamos a hablar de la caracterización de aguas residuales domésticas e industriales. Entonces, fuentes de aguas residuales. Las aguas residuales son las aguas usadas y sólidos que por uno u otro medio se introducen en las cloacas y son transportadas mediante el sistema de alcantarillado. Se consideran aguas residuales domésticas los líquidos provenientes de las viviendas o residencias, y las industriales son las aguas provenientes de las descargas de industrias o de. Bueno, entonces, características de las aguas residuales. En general, un programa de muestreo de caracterización y control de calidad de agua supone un análisis cuidadoso del tipo de muestras, número de ellas y parámetros que se deben analizar, en especial como un medio como el colombiano en el que no se justifica asignar más recursos de los estrictamente necesarios para satisfacer el objetivo propuesto. Entonces veremos muchos ejemplos de caracterizaciones típicas en las diferentes slides que tenemos con unos ciertos cuadritos donde vienen, digamos, los datos realizados. Y bueno, entonces tenemos una tabla donde hablamos de la composición típica de las aguas residuales domésticas, donde tenemos sólidos totales, parámetros y una magnitud. Sólidos totales, DBO, COT, DQO, nitrógeno total, nitratos, fósforos, grasas. También hablamos de características de un agua residual doméstica típica. DBO, DQO, parámetros tienen casi los mismos parámetros. Hablamos de una composición aproximada de agua residual basada en un caudal de 400, como dije. También hablábamos de algunos ejemplos. Aquí también estamos averiguando los mismos parámetros: sólidos totales, DBO, nitrógeno total, fósforo. Tenemos otra que dice cargas promedios de las aguas residuales en el área rural. Residuales, caudal, DQO, DBO, se manejan casi los mismos parámetros para cada una de las pruebas que tenemos acá. Efectos de polución en las AR, aguas residuales. Toda agua residual afecta de alguna manera la calidad del agua de la fuente o cuerpo de agua receptor. Sin embargo, se dice que un agua residual causa polución solamente cuando introduce condiciones o características que hacen que el agua de la fuente o cuerpo receptor sea inaceptable para el uso propuesto de la misma. Y bueno, un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, cuando vemos que en una laguna sale una capita verdecita por encima, o de pronto de otro color, por ejemplo, materia orgánica biodegradable. Entonces hablamos que este sería un efecto que produjo la polución: desoxigenación del agua, muerte de peces, olores indeseables, materia suspendida, deposición en los lechos de los ríos. Si es orgánica, se descompone y flota mediante el empuje. Es ahí cuando decimos que hay una capa muy de pronto fina y densa que no permite que los seres vivos que están dentro de la vida acuática puedan respirar, y esto provoca que se mueran y que se degrade pues la materia. Bueno, entonces las características de importancia de las aguas residuales. Dadas las características y variaciones en la descarga de aguas residuales, el sistema de alcantarillado, el tipo o sistema de alcantarillado usado, la diferencia en las costumbres de la comunidad aportante, el régimen de las industrias de aguas servidas, el clima, etcétera. Los caudales de aguas residuales oscilan ampliamente durante el año, cambian de un día a otro y fluctúan de una hora a otra. Todo lo anterior se debe tener en cuenta en la predicción de las variaciones del caudal y de la concentración de las aguas residuales afluentes a una planta de tratamiento. El conocimiento de las cargas hidráulicas de DBO y otros contaminantes es esencial para evaluar los factores de diseño y operación de una planta de tratamiento. Generalmente las variaciones del DBO siguen las del caudal, pero deben determinarse
en casos particulares. En el alcantarillado combinado se presenta una mayor concentración de material inorgánico que en alcantarillados sanitarios o separados debido a la introducción de aguas lluvias. Asimismo, las variaciones de caudal y concentraciones del agua residual son más extremas. Dentro de esa caracterización de aguas residuales tenemos la acidez. La acidez de un agua es su capacidad cuantitativa de neutralizar una base fuerte a un pH de 8,2. También tenemos el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un producto de la descomposición anaerobia de las aguas residuales, materia orgánica, bacterias, y de allí se desglosan el tema del ácido sulfídrico. Luego tenemos los actinomices, organismos heterótrofos capaces de descomponer la celulosa y la ligninina, filamentosos, muy comunes en problemas operacionales de procesos de lodos activados, causantes de espuma en los tanques de aireación y pérdida de sedimentabilidad. La alcalinidad del agua es una medida de su capacidad de neutralizar ácidos. Las residuales domésticas son generalmente alcalinas. Sus concentraciones varían de 50 a 200 miligramos por litro. También encontramos las algas, que en las lagunas fotosintéticas, ellas proveen el oxígeno requerido para la actividad biológica aerobia. Bueno, entonces hablamos de bioensayos. Esos bioensayos se usan para evaluar la toxicidad, propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto de causar daños a la salud. También tenemos dentro de esta caracterización unos carbohidratos. Estos carbohidratos son un grupo de compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en los cuales el hidrógeno y el oxígeno están en la misma relación que en el agua, muy comunes en aguas residuales y en la industria de la madera, papel y textil. Tenemos también COT, que es carbono orgánico total, prueba instrumental para medir la cantidad total de carbono en el agua residual. Bueno, y coliformes, los organismos patógenos que pueden existir en las aguas residuales son generalmente pocos y difíciles de aislar e identificar. Por esta razón se prefiere utilizar a los coliformes como organismo indicador de contaminación, o en otras palabras como indicador de la existencia de organismos productores de enfermedades. Color. El color, las aguas residuales domésticas frescas son generalmente de color gris, y a medida que el agua va envejeciendo cambia a color gris oscuro y luego a negro, y por su olor también. Compuestos orgánicos volátiles, COV. En las aguas residuales es muy común encontrar estos compuestos, los cuales al ser emitidos a la atmósfera pueden constituirse en contaminantes tóxicos para los usuarios o en gases orgánicos altamente reactivos. Tenemos DBO, que es la demanda química de oxígeno. Demanda química de oxígeno. Esta demanda química se usa para medir el oxígeno equivalente a la materia orgánica oxidable químicamente mediante un agente químico oxidante fuerte, por lo general dicromato de potasio. También tenemos detergentes. Los detergentes o agentes tensoactivos o agentes superficiales activos son compuestos constituidos por moléculas orgánicas grandes polares solubles en aguas y aceites. El dióxido de carbono generalmente proviene de la atmósfera y de la composición microbial de sustancias orgánicas. Tenemos fenoles, compuestos aromáticos comunes en aguas residuales de la industria del petróleo y del carbón. Fósforo. En la caracterización encontramos el fósforo. Como el nitrógeno es esencial para el crecimiento de protistas y plantas, debido a los crecimientos indeseables de algas que ocurren en aguas superficiales, existe marcado interés en removerlo de las aguas residuales. Encontramos esas grasas y aceites. Se definen como una sustancia soluble en hexano cuando el ensayo se realiza por extracción con hexano. En la técnica actual, el ensayo se realiza por extracción con freón. Se consideran grasas y aceites
los compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno que flotan en el agua residual. Tenemos hongos, que son protistas aerobios multicelulares no fotosintéticos y heterotróficos. La mayoría se alimentan de materia orgánica muerta. Y también tenemos la MO, que es la materia orgánica. Los sólidos suspendidos de un agua residual pueden contener un 75% de materia orgánica, los sólidos disueltos un 40%. También tenemos el metano, hidrocarburo combustible incoloro e inodoro. Se produce en la descomposición anaerobia de la materia orgánica y generalmente constituye el 65% del gas de digestores. También tenemos el nitrógeno, nutriente esencial para el crecimiento de protistas y plantas. Las formas de interés en aguas residuales son las de nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos y nitratos. Tenemos nocardia, que es así actinomiceto presente en tanques de aireación del proceso de lodos activados. Y el olor, que son las aguas residuales frescas, tienen un olor característico desagradable, mientras que las aguas residuales sépticas tienen un olor muy ofensivo, generalmente producido por el ácido sulfhídrico proveniente de la descomposición anaerobia de los sulfatos o sulfuros.